Hola, buen día. Soy la doctora Andrea Cruz, otorrinolaringóloga. Hoy les voy a presentar el taller de nasofibroangioma juvenil. El nasofibroangioma es un tumor de histopatología benigna, muy vascularizado, muy sangrante. También se lo llama fibroma nasofaringio o nasoangiofibroma juvenil. Es una masa vascular que de origen benigno, como dije, una neoplasia benigna. Generalmente el lugar de iniciación o de origen topográfico es la nasofaringe. Se da más en hombres jóvenes. Hay una relación hormonal dependiente con respecto al crecimiento de este tumor. Ocupa el 0,5% de todos los tumores de cabeza y cuello. Aproximadamente entre los 7 y 19 años es la epidemiología más frecuente. En mayores de 25 años ya es muy raro, o sea, la sintomatología, ¿no es cierto?, se desencadena o comienza entre los 7 y 19 años. La mayoría de los tumores tienen que ser diagnosticados en forma precoz para aumentar la sobrevida del paciente. Topográficamente lo encontramos, como dije hoy, a nivel nasofaringio o rinofaringio. Es como si fuese una mancuerna la forma del tumor. Puede tener una inserción posterior en el cornete medio, a nivel del borde superior del agujero esfenopalatino. Es bilobulado. Como dije, hay una porción que va a crecer hacia nasofaringe y la otra va a crecer hacia la fosa pterygopalatina. Generalmente ocupa toda la cavidad nasal, fíjense en esta imagen que está acá. Ocupa la cavidad nasal, desplaza al tabique nasal, inclusive produce erosión ósea en la fosa pterigomaxilar, en la pared externa de la fosa nasal, y puede llegar hasta la pared anterior del seno maxilar. La clínica o la sintomatología más frecuente depende del estadio, digamos, o sea, depende del tamaño de la formación. En un 90%, el paciente va a consultar por obstrucción nasal, generalmente obstrucción nasal de un tiempo ya de evolución, ¿no es cierto? No aguda, no de 24 o 48 horas, sino de meses o años de evolución. Es una de las causas frecuentes de epistaxis en paciente joven, adolescente, de sexo masculino, epistaxis posterior. Entonces, si viene un paciente joven de sexo masculino con una epistaxis, no me puedo olvidar de descartar o no me puedo olvidar del diagnóstico, de hacer diagnóstico diferencial con nasofibroangioma juvenil. Otra de las sintomatologías frecuentes es la cefalea, obviamente por la compresión y por la obstrucción que produce a nivel rinosinusal. El edema facial, rinorrea unilateral por la obstrucción, acuérdense que produce una ocupación de la fosa nasal, entonces generalmente aunque es una masa vascular benigna, compromete las paredes óseas erosionando, entonces termina comportándose en forma expansiva o en forma erosiva y por comprometer estructuras vecinas como un tumor maligno. Produce anosmia, obviamente, porque está ahí, se extiende también hacia arriba, hacia la mucosa olfatoria, hacia el techo de la fosa nasal, y también rinolalia, por la obstrucción, otalgia, refleja y plenitud ótica, como su origen es en la rinofaringe. Recordemos que ahí está la desembocadura de la trompa eustaquio, produce obstrucción, eso va a generar un aumento de la presión
dentro del oído y un acúmulo de secreciones, una otopatía secretora, generalmente unilateral. Fíjense acá cómo se ve según el tamaño del tumor, ¿no es cierto? La protrusión, o si crece más hacia adelante, compromete la pared anterior del seno maxilar, y el edema facial, la protrusión del tumor en la mejilla. La asimetría facial también característica. También puede crecer hacia la órbita y hacia atrás. Bien, entonces, masa nasal en un 80% de los casos, masa orbitaria en un 20% porque crece hacia arriba. Proptosis ocular también puede producir con edema bipalpebral, otitis serosa, edema cigomático de la arcada cigomática, trismus y alteraciones visuales. Fíjense acá cómo se ve, esta es la masa tumoral, como dijimos, bien vascularizada, puede estar sobreinfectada, si creció muy hacia afuera de la fosa nasal, se repiteliza también y puede dar un aspecto más parecido a un papiloma invertido o a una poliposis, pero es muy vascularizada. Fíjense acá la diferencia que tiene la masa tumoral con respecto al cornete inferior, a la mucosa nasal. Es totalmente diferente, bien vascularizada, bien rojiza y puede estar sobreinfectada. El diagnóstico que nosotros vamos a hacer, aparte de la clínica, preguntarle si tuvo episodios de epistaxis, si esos episodios de epistaxis paraban espontáneamente o tuvo que recurrir a taponaje, además de la nasofibroscopía que nosotros tenemos en consultorio para hacer y ver la masa tumoral, necesitamos pedir un diagnóstico por imágenes para ver la extensión de la masa. Para eso utilizamos tomografía computada con y sin contraste, tomografía axial computada de macizo craneofacial con y sin contraste para poder evaluar el tamaño de la masa tumoral. Fíjense, generalmente es muy difícil que el paciente venga a la consulta con un tumor pequeño, porque como la sintomatología es banal, una insuficiencia ventilatoria nasal, una obstrucción nasal, generalmente, si no se sospecha que puede ser un nasofibroangioma, pasa desapercibido. El paciente dice, siempre se me tapó la nariz, siempre me chorreó la nariz, siempre tuve problemas de este lado o de ambas fosas nasales, pero no consulté o me automediqué. Y recién ven a la consulta cuando se produce un sangrado masivo, un sangrado importante. Fíjense el tamaño de la masa, generalmente desplaza el tabique, erosiona la parte ósea y la parte cartilaginosa, también la parte posterior llega hasta coana. Se produce una diferencia importante en lo que es el espacio pterigomaxilar de un lado y del otro, hay una simetría, protrusión la pared, acá, bueno, estamos más arriba, digamos, pero protrusión y erosión de la pared anterior del seno maxilar. Acá también se puede observar el tamaño de la masa, con su crecimiento posterior. Otro estudio que se pide también antes de realizar la cirugía es la angioresonancia. Acuérdense que es un tumor muy vascularizado, que recibe una vascularización de la maxilar interna, de la arteria maxilar interna. Recuerden que la arteria esfenopalatina es rama de la maxilar interna, así que la vascularización es maxilar interna que está dentro de la fosa pteriomaxilar, esfenopalatina. También puede recibir vasos de las etmoidales, que acuérdense que son ramas de la carótida interna. Entonces tenemos dos grandes sistemas arteriales que van a estar irrigando a este tumor. Ramas de la carótida externa y ramas de la carótida interna. Fíjense ahí cómo esta formación tumoral creció hacia arriba, ocupando parte del cono orbitario y también puede llegar hasta comprometer sistema nervioso central. O sea, ya necesidad, digamos, de entrar a quirófano con neuro. Obviamente esto es un tumor que según su expansión y según su crecimiento, vamos a
a necesitar entrar a quirófano para hacer la cirugía en conjunto con otras especializaciones, como por ejemplo cirugía de cabeza y cuello y neurocirugía. Entonces, tomografía, nasofibroscopía, tomografía, resonancia y angioresonancia. El tratamiento, como dije hoy, es tratamiento quirúrgico, generalmente en conjunto con otras especialidades como cirugía de cabeza y cuello, y si es necesario, neurocirugía. Se realiza deglobing, esto que ven acá se llama deglobing medio facial. Se realiza incisión a nivel de los incisivos bilateral, a nivel de toda la arcada dentaria superior, por arriba de la arcada dentaria superior en la mucosa, se hace una incisión y se produce una apertura de todo el maxilar, bilateral. Fíjense cómo se realiza, cómo se hace la incisión y se hace la apertura de todo para poder tener un buen abordaje y una buena visión de la formación tumoral. También la podemos hacer, depende del tamaño del tumor, a veces es resecable por vía endoscópica y si no, por vía combinada, por vía endoscópica y cirugía de Caldwell-Luke, que también es la apertura pero unilateral del seno, y si no, como este, de globin medio facial. En algunos casos es necesario realizar otro tipo de incisión, otro tipo de cirugía, como por ejemplo Ferguson, que es una incisión hemifacial que va desde la parte superior del globo ocular, desde acá, de la parte superior del dorso nasal, se toma toda la parte del labio superior y hasta acá labio inferior. En ese caso depende, ¿no es cierto?, el tamaño del tumor. Esa se llama incisión de Ferguson. Entonces acuérdense, puede ser cirugía endoscópica rinosinusal solo, si es muy pequeña la masa, si es un diagnóstico precoz. Si no, puede ser combinada, cirugía endoscópica rinosinusal con Caldwell-Luke, o de globin medio facial o Ferguson, cuando ya es una cirugía ampliada. Puede ser un tumor sésil, lobulado, rojo rosáceo, polipoide, pedunculado, generalmente es encapsulado, vascular, muy vascularizado, tiene un estroma fibroso con muchas fibras colágenas. Hay que sacar en la totalidad del tumor. Fíjense acá una pieza tumoral, el tamaño que tiene. Y obviamente cauterizar toda la zona donde se encontraba el tumor. Entonces, bueno, quiero que sepan que aunque esto es un tumor, digamos, muy riesgoso porque es muy vascularizado, la cirugía en sí es de alto riesgo, hay que pedirle muchos donantes de sangre al paciente, hay que prepararlo bien, es necesario hacer interconsultas con otras especialidades y si la expansión del tumor y el tamaño del tumor es muy grande y compromete otras áreas, como por ejemplo globo ocular o cono ocular, meninges, ya hacer interconsulta y entrar en equipo a operar con oftalmología, con cirugía de cabeza y cuello y con neurocirugía. Entonces, en equipo todo es posible. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en el campus